Muy buenas tardes, hermanos. Estoy muy contento de estar aquí en medio de vosotros. Siempre es una alegría poder estar entre hermanos, buscarnos, reunirnos para poder alabar, glorificar al Señor. Sé que lo hacemos en nuestros hogares. Nos levantamos, oramos, leemos nuestras Biblias, hacemos nuestros devocionales, pero la palabra dice que es hermoso, es bonito, es cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estos tiempos son tiempos preciosos que quisiéramos a veces que no acabasen. Pero es un honor y para mí estar aquí delante de vosotros y poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Es tremendo, porque yo estaba agradeciendo que el tiempo precioso que he pasado con otros hermanos que no conocía. Muchos de ellos recién les conocí y pasamos 10 días tremendos y la verdad que fue tristeza despedirnos. Compartimos habitación, compartimos mesa, compartimos el estudio y compartimos y vimos cosas que conversábamos y dijimos, hay mucho trabajo que hacer y realmente la iglesia del Señor tiene que estar unida, tiene que amarse. El Señor dijo que en eso conoceráis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y eso es tremendo. Eso yo creo que cuando todos nos hemos ido con esa idea de querer hacer esas cosas en nuestras iglesias. Bueno, esta tarde vamos a continuar con Marcos 7 y vamos a hablar de los primeros 23 versículos. Los primeros 23 versículos, Marcos, así que os invito a que abráis vuestras Biblias en Marcos 7, del primer verso al verso 23, vamos a estar hablando esta tarde. Pero antes de entrar a ello, me gustaría que pensásemos en esto. Pensemos nosotros que hemos pasado en este mundo y yo si les preguntara, ¿recordáis a cuántas personas habéis conocido a lo largo de este tiempo? Da igual si tengas 18, 20, 30, 40, 50, 60 años. Si os pregunto, a lo mejor os paráis a pensar y miráis hacia atrás. Pensáis en vuestra familia, en vuestro barrio, en vuestra escuela, en las circunstancias, en las situaciones en las que habéis atravesado. Y nos daríamos cuenta que hemos conocido muchísimas personas. Una multitud, podría decirse. Ahora, de esa multitud de personas, ¿con cuántas mantienes contacto? Ya sea esporádico, alterno, constante, de aquellos cercanos. ¿A cuáles conoces realmente? Cuando caminamos por la calle vemos caras, vemos personas cruzarse, sea en el metro, sea en el autobús, en el supermercado, cuando vamos al médico. Conocemos, vemos y no sabemos lo que desean, lo que piensan, lo que les está pasando. Ahora pregunto, ¿y de nuestros allegados, los que son cercanos, realmente les conocemos a fondo? Si nos hacen un test, como aquel que nos hicieron en lo de las parejas, ¿seremos capaces de responder a todas las preguntas que nos hagan acerca de esas personas? Ahora, quiero presentarles a dos personas. No quiero ponerles nombre porque no quiero que se sientan, alguno no vaya a coincidir con algún nombre de alguno. Pero quiero decirles esto. Y, por poner una letra, y es un profesional muy respetado por su familia, por sus amigos, por la sociedad. Es un hombre muy trabajador, nunca falta al trabajo. Si es necesario, hace más de lo que le exigen. Tiene un buen empleo y ama a su familia. Es un hombre que le gusta vestir bien. Siempre va de traje por el trabajo. Tiene un buen empleo. Es un hombre que frecuenta los mejores restaurantes. Hace sus compras en los mejores establecimientos. Puede asistir a los eventos sociales.
y de alguna manera se codea con gente muy importante. Tiene un hermoso chalet con piscina y un hermoso jardín. Y siempre que puede se va de vacaciones a un lugar diferente. Podríamos decir que ella es un hombre de éxito y que le va bien. Por otro lado tenemos a X. Es una joven estudiante, muy aplicada. Ella ama a Dios. Nunca falta ningún servicio del día domingo. Cuando sus estudios se lo permiten, se va a las reuniones de estudio bíblico y de oración. Ofrenda con regularidad. Es activa en el Ministerio de los Niños. Todos los domingos está en la escuela dominical. Y ahora mismo está ella apoyando en el Ministerio de Jóvenes. Es una hija modelo, es ejemplar, estudiante, y todos los que la conocen hablan muy bien de ella. Y yo pregunto, estas dos personas que parecen tan distintas, ¿tienen algo en común? Si nos ponemos a pensar, quizá digas, todo el mundo las admira, han ganado el respeto, todo lo hacen bien, y por eso todo el mundo les quiere y les admira. Pero eso es lo que todos pueden ver de X y de Y. Y es lo que ellos quieren que el resto vea. Pero la verdad es otra. Y está en bancarrota. Vive de sus tarjetas de crédito. Todo su sueldo va a cubrir los gastos que ha realizado con las tarjetas. Usa argucias para obtener ganancias en el trabajo. Ha tenido que observar algunos cargos para poder sacar adelante sus proyectos y ha recibido algún beneficio en la concesión de contratos. Y recientemente ha empezado una relación ilícita con una secretaria nueva del trabajo. Por su parte, X está tan liada con tantas cosas que ha empezado a tomar algunas cosas para mantenerse activa, a sugerencia de algunas amigas que ya también lo hacen. Ha tenido que copiar trabajos porque no ha podido concluir debido a tantas actividades que realiza. Tiene un trabajo de medio tiempo para poder sustentarse, pero ha tenido que tomar un dinerito prestado para poder cubrir esos gastos. Pero claro, no hay que preocuparse porque ella piensa devolver ese dinero prestado más adelante. Ahora ha empezado a salir con un chico secretamente. Ha sido presentado por una de sus compañeras de estudio y está encantadísima con él. Y hasta ha pensado en irse a París con él. Ahora podemos ver en qué tienen en común. Bueno, lo voy a dejar allí para que lo pensemos un poco. ¿Qué tienen en común? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahora sí quiero que inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Señor y Dios, poderoso, bondadoso, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Quiero agradecerte, Señor, de la oportunidad que me das de poder estar delante de tu pueblo. Y darte las gracias, Señor, por todas las cosas buenas que haces con nosotros. Y sobre todo, gracias por Jesús, en quien hemos puesto nuestra confianza y por quien tenemos perdón de nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque en esta tarde nos permites estar aquí para poder recibir tu palabra. Pero es tu palabra, no es mi palabra. Y que cuando hablo a mí mismo y hablo a los demás porque tú eres, Señor, el que toma el control de toda situación. Tú eres el que gobierna sobre nosotros. Y tú eres, Señor, el único, como cantábamos, Señor, que merece toda la gloria, la alabanza. Porque en ti, Señor, podemos encontrar verdadero refugio. Porque en ti, Señor, podemos encontrar, Señor, salvación. Te damos las gracias y te pedimos que en esta tarde hables en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas. Y que podamos recibir tu palabra, Señor, con gratitud y, sobre todo, Señor, entender qué es lo que tú quieres para nosotros en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Gracias, Señor Santo.
Amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, verso del 1 al 23. Amén. Cuando lo tengáis, me lo decís. Amén. Ahora sí. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Vamos a detenernos ahí un momento. Vamos a encontrar al Señor Jesús. Dejamos al Señor Jesús, todavía está en Galilea, está realizando su ministerio. El Señor Jesús ha realizado varios milagros y lo seguirá haciendo. Y tenemos este episodio como algo que está en medio de ello, pero porque es muy importante y el Señor se detiene aquí para mostrarnos algo. Jesús sigue recorriendo Galilea. Su popularidad se ha lanzado tremendamente. Como ya habíamos visto con anterioridad en capítulos anteriores, ya no solamente llama la atención de las autoridades locales, sino que el impacto es tan grande en las multitudes que desde Jerusalén le envían espías para que lo sigan. En Jerusalén estaba centrado el poder político, pero también el poder religioso de la nación, de los judíos. Para los gobernantes judíos, Jesús era una amenaza que crecía demasiado, era una amenaza creciente. Y como hemos visto anteriormente, no es la primera vez que envían personajes a enfrentarse a él. Ya hemos visto que a Jesús le acusaron de que él hacía las sanaciones porque él llevaba el poder, porque el poder de Belcebú iba en él. O sea, que estaba endemoniado, algo así. Y también empezaron a conspirar contra él desde un principio. Estos escribas que ya habíamos visto con anterioridad, sabemos que es un grupo religioso y ellos eran los encargados de estudiar la ley, de copiar la ley y de interpretar la ley, ¿no? Ellos estaban ahí para buscar en Jesús un punto débil, para buscarle de qué acusarle y poder desacreditarlo. Cuando ellos vieron que los discípulos comían sin lavarse las manos, dijeron: esta es nuestra ocasión y te vamos a atacar. De esta sección podemos entender un par de cosas. La primera cosa: estos fariseos y escribas eran orgullosos y se sienten superiores cuando hacen esta pregunta. Se sienten superiores a los demás. Estos hombres condenan a los discípulos de Jesús porque no se han lavado apropiadamente las manos. Ellos eran conocedores de la ley, eran cumplidores de las tradiciones de su época, se creían superiores espiritualmente a los demás hombres. Recuerdo ahora que Jesús, cuando menciona una de las parábolas, menciona a dos hombres que suben a orar al templo, ¿no? Y en esta parábola, el Señor Jesús, nos habla de aquellos hombres que se consideran justos a sí mismos y desprecian a los demás, porque esta era la actitud de uno de los personajes que subía a orar y que era fariseo. Y cuando
También recuerdo otro episodio que es a futuro, realmente, cuando los gobernantes envían alguaciles y le dicen traer a ese hombre aquí. Ellos, al volver, son afrentados porque no traen a Jesús. Y ellos dicen, este hombre no hay otro hombre como él que haya hablado así. Y ellos se enfadan y se enfurecen y maldicen casi al pueblo porque dice, esta gente no conoce la ley y por ello son malditos, haciéndose ellos superiores a los demás. Realmente esto denota arrogancia, orgullo, y es algo que Dios rechaza y a lo que Dios se opone. Nosotros sabemos que el Señor castiga al soberbio. Tenemos en Salmos 31, verso 23, Proverbios 15, verso 25. El Señor en Isaías 13:11 dice que pondrá fin a todo tipo de arrogancia y altivez. Jesús dijo en Lucas también que los que se enaltecen serán humillados. Por puesto que Santiago también dice que Dios resiste a los soberbios. Está claro que a Dios no le agrada el orgullo, ni la soberbia, ni la arrogancia, ni la altivez, que es prácticamente lo mismo, porque son contrarias a Dios y porque realmente obstaculizan la verdad de Dios. Otra cosa, segundo, tenemos que estos fariseos, estos escribas, realmente no estaban acusando a los discípulos de falta de higiene. Y por eso que un poquito Marcos explica acerca de la costumbre que ellos tenían de lavarse las manos, porque Marcos está dirigido a una audiencia gentil. Entonces, explica un poco. El problema de estas manos inmundas o no lavadas, como dice el verso 2, realmente no se está refiriendo a manos sucias, como cuando uno trabaja con sus manos y se ensucia, o está cocinando y se ensucia, o comienzan a sudarle las manos. No está hablando de eso realmente. La condenación de estos religiosos es porque los discípulos no habían realizado el ritual de purificación de manos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Porque eso no es... Nosotros no tenemos eso. Este ritual consistía en que alguien vertía sobre las manos de la otra persona, mediante un cántaro, agua. De tal manera que el agua caía así, luego bajaba las manos de esta manera, hasta la muñeca, y el hombre ya estaba limpio. ¿Y de dónde provenía este ritual? ¿De dónde se lo inventaron estos maestros, estos ancianos? Porque lo relaciona con la tradición de los ancianos. Es verdad que en Éxodo capítulo 30 y en el 40 se habla de la limpieza de las manos. Eso está en 30, 18 al 21 y en Éxodo 40, 31. Pero dice que se requiere esa limpieza de manos solo de los sacerdotes, es de Aarón y de sus hijos. Y solamente cuando ellos realizaban su trabajo en el templo, en el lugar santo. Con el tiempo, los rabinos fueron dando importancia a las manos, porque las manos eran susceptibles de tocar cualquier cosa, y de tal manera ellos quedaban impuros. Pero lamentablemente, ellos traspasaron no solamente esto de los sacerdotes, lo traspasaron a la gente común, en situaciones comunes, en el día a día. Así que la tradición de los ancianos llegó a incluir a cualquier persona, a cualquier judío, de que él tenía que realizar ese ritual antes de proceder a comer. Y como dato curioso, realmente en la actualidad, porque estuve leyendo, está registrado, existe eso, es verdad, y lo siguen practicando hasta ahora, y está registrado en la Mishnah, ¿no? En un tratado que se llama Yadayim, que significa sobre las manos, ¿no? Y lo curioso es de que las manos ya están limpias. O sea, las manos han sido previamente lavadas, están limpias realmente. Y solamente el verter el agua sobre las manos es un acto solamente de purificación. Es un acto, un ritual simplemente. Y a este es el que ellos se referían, de por qué los discípulos no habían cumplido con ese mandamiento no, con esa costumbre, con ese ritual.
Ahora, volviendo a estos hombres religiosos, a estos hombres legalistas, cuyas vidas pues estaban a lo largo de los evangelios, lo vemos, estaban atrapados en ese legalismo y en esa religiosidad. Pensaban que estaban libres, pero realmente estaban esclavizados. Estaban ciegos, estaban cautivados por las cosas. Y su aire y su orgullo de superioridad espiritual y de su autojusticia no les dejaba ver más allá. Ellos le preguntan a Jesús, verso 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Este reclamo a Jesús de por qué sus discípulos no se lavan las manos, es decir, no practican ese ritual, no es que no se lavaran las manos, sino que no practican ese ritual de purificación, no tenía nada que ver con el verdadero mandamiento de Dios, sino con tradiciones que se habían creado alrededor del mandamiento de Dios y que al final no era un mandamiento para las personas comunes, sino era solamente para los sacerdotes. Es verdad que pueden haber empezado esas tradiciones con una buena intención. Es verdad que quizá ellos querían demostrar su devoción, o no querían, o querían recordar, que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Querían ser diferentes a las demás naciones que los rodeaban y querían tener una identidad no solamente nacional, sino que se relacionara con su Dios. Pero lamentablemente, esas tradiciones fueron equiparadas a la ley. Esas tradiciones, esas interpretaciones que los maestros de la ley, sean escribas, ancianos o sean los gobernantes, comenzaron a poner esa tradición por encima de la ley. Primero llegó a ser igual que la ley y luego comenzaron a ponerla por encima de la ley. Porque entendemos de que ellos habían puesto las tradiciones de los ancianos por encima de la ley y lo vamos a ver de qué manera un poquito más adelante. Así que con esta pregunta de que por qué no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, ellos quieren evidenciar, primero, que ellos sí las cumplen. Nosotros sí cumplimos, tus discípulos no lo cumplen. Ellos querían evidenciar que ellos cumplían con todos los requisitos y que por lo tanto ellos eran mejores que los demás, que ellos son superiores en espiritualidad. En segundo, quieren acusar a Jesús de no ser un verdadero maestro porque él no está enseñando conforme a cómo se enseñaba en aquello, apropiadamente. Ya que Jesús habitualmente transgredía esas tradiciones. Sanaba en sábado, tocaba a algún leproso, se dejó tocar por la mujer con el flujo de sangre, cosas que realmente no se debería haber dejado tocar, entre comillas. Y tercero, ellos estaban demandando a Jesús una respuesta que justifique por qué él actúa en contra de todas esas tradiciones. Pero nosotros tenemos la respuesta de Jesús en los siguientes versículos. Ahora vamos a leer a partir del versículo 6. Y dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La respuesta de Jesús realmente derriba todas esas pretensiones cuando ellos hicieron la pregunta. Primero, la supuesta superioridad religiosa de estos hombres está basada en mandamientos humanos y no divinas. Segundo, pone en evidencia lo que ellos realmente son. Ellos son los malos maestros, no Jesús, porque ellos están enseñando mandamientos de hombres y no están enseñando realmente la verdad de Dios. Así que, y por último,
la enseñanza de Jesús es una enseñanza verdadera. A tal punto que Él es completamente diferente a cualquier otro rabino o rabí de su época. Jesús es atacado de una manera indirecta, porque no le dicen ¿por qué tú?, sino dice ¿por qué tus discípulos? Ellos atacan a Jesús por medio de sus discípulos. Pero lo curioso es de que Jesús no reacciona respondiendo o defendiendo a sus discípulos o defendiéndose a sí mismo. Antes bien, Él se pone a la ofensiva y simplemente los acusa directamente. Y les llama hipócritas. ¿Se refiere? Ahora, el término hipócritas es un término griego y la cual estaba relacionada con el teatro de aquella época. Realmente está relacionada con la actuación. Entonces, tiene que ver con representar un papel, actuar, como lo que nosotros conocemos ahora. Y en el mundo griego los actores usaban unas máscaras para que no se vieran realmente su rostro. Y en otras palabras, pues Jesús les está diciendo, ¿no?, de que ustedes representan un papel piadoso. Ustedes muestran una cara que no es. Ustedes quieren hacer ver a los demás lo que quieren que los demás vean. Los denuncia públicamente. Y Jesús, a diferencia de aquellos que le acusaban, Jesús cita a Isaías. Los otros no vinieron diciendo, Éxodo dice esto, o la Torá dice esto, para que lo entendan en un contexto judío. Ellos dicen la tradición de los ancianos. Pero Jesús no responde con la tradición de los ancianos, Él responde con la palabra. Y los lleva a Isaías, ¿no?, que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Esto es realmente grave. Cuando Jesús llama hipócritas a estos fariseos, a estos escribas, les está diciendo, sois unos falsos. Estáis engañando a la gente. Pero lo curioso es que nosotros no podemos engañar a Dios. Dios todo lo sabe. Dice Proverbios 15:11, Jeremías 17:10, y podría citar muchos, que dice que Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. A Él no le podemos ocultar nada. Realmente somos un libro abierto delante de Él. No podemos ocultarle. Podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar a nuestra familia, pero realmente a Dios no vamos a poder engañar. Y Jesús lo sabía, porque Jesús no tenía la necesidad que nadie le dijese nada de ningún hombre, porque Él conocía a todos. Entonces, nosotros vemos de que esos hombres, con su religiosidad, externamente manifestaban muchas acciones, muchas obras. Lógicamente, nosotros podemos verlas, pero nada más, no podemos ver más allá. La palabra dice de que el Señor dice que ellos, dice la cita de Isaías, que con sus labios le honran. Es curioso que diga los labios, que se refiere a la boca. Pero que su corazón, su interior, dentro de ellos, dice que estaba alejado de Él. Es curioso, nosotros podemos oír lo que alguien dice, podemos oír lo que una boca habla, pero nosotros no podemos ver el corazón. Pero Dios desecha esos labios porque Él mira a Él el corazón. Y a pesar de tener, estos hombres tenían el privilegio de pertenecer mediante la carne en esa época al pueblo de Dios. Ellos tenían el privilegio de conocer al verdadero Dios, de tener las verdaderas leyes de Dios, de tener un templo donde Dios se podía manifestar. Ellos tenían la oportunidad de adorar al verdadero Dios, a diferencia de las otras naciones que les rodeaban. Pero lamentablemente ellos estaban lejos. Se habían entregado a cumplir exteriormente los ritos, las ordenanzas,
a cumplir. Pero por dentro, no. Ellos estaban lejos de Dios. Dice que hay tres citas que me gustan, si queréis anotarlas. Es la de Isaías 1, 10 al 17, Amós 5, del 21 al 24, Miqueas 6, del 6 al 8, y lo resumiré de esta manera. Esas citas, el Antiguo Testamento es contundente. El Señor le dice a su pueblo que está hastiado,